Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo como siempre estoy aquí lista para compartir con ustedes un poquito de mi mundo, y hoy, prepárense, porque vamos a hablar de algo que literalmente me dejó boquiabierta. ¿Recuerdan que hace poco les hablé de Can Yaman? Pues bien, nuestro galán turco favorito ha vuelto a hacer de las suyas, pero esta vez, con un cambio de imagen que... ¡Madre mía! Prepárense para el shock, porque hoy vamos a analizar a fondo el nuevo look de Can Yaman y cómo, a mí particularmente, me ha impactado. Pero antes de meternos de lleno en este salseo capilar, quiero recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse a mi canal. Si les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de famosos, trucos de belleza y en general, un poquito de todo, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando cositas muy interesantes para las próximas semanas. Ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! ¿Dónde empezamos? Este hombre, además de ser un actor talentosísimo, tiene un magnetismo que atrapa a cualquiera. Su sonrisa, su mirada intensa. ¡Uf! Pero hoy no vamos a hablar de sus dotes actorales, sino de su impactante transformación física. Hace unas semanas, Can Yaman nos tenía acostumbrados a su melena larga, oscura y salvaje, un look que, seamos honestos, le sentaba de maravilla. Ese cabello largo le daba un aire bohemio, rebelde, un tanto descuidado pero a la vez irresistible. Lo hemos visto con ese pelo en un montón de series, en alfombras rojas, en entrevistas. Era como su sello personal. Pero ¡boom! De repente un día aparece en redes sociales con la cabeza rapada. Sí, así como lo oyen. Can Yaman se rapó completamente el cabello. Imagínense mi cara cuando vi la foto. Literalmente tuve que verla varias veces para creérmelo. Can Yaman, el de la melena indomable, calvo. La primera reacción, no les voy a mentir, fue de shock. De esos shocks que te dejan sin palabras, con la mandíbula desencajada. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le pasó? ¿Estaba bien? Miles de preguntas invadieron mi cabeza en ese instante. Luego empezaron a surgir las teorías. Algunos decían que se había rapado el pelo por exigencias de un nuevo papel. Otros, que era una forma de reinventarse, de dejar atrás una etapa. Incluso hubo quien sugirió que se había aburrido de su melena y simplemente quería un cambio radical. Lo cierto es que hasta el día de hoy, Can Yaman no ha dado una explicación oficial sobre su cambio de look. Lo único que sabemos es que después de raparse el pelo, se unió al ejército italiano para cumplir con el servicio militar obligatorio. Así que probablemente su nuevo corte de pelo tenga algo que ver con eso. Pero dejando a un lado las razones, lo importante aquí es analizar el impacto de este cambio de imagen. Y a ver, seamos sinceros, no es fácil digerir un cambio tan drástico. Al principio me costó mucho acostumbrarme. Era como ver a otra persona, a un Can Yaman completamente diferente al que conocíamos. Sin embargo, conforme fui viendo más fotos y vídeos de él con su nuevo look, empecé a cambiar de opinión. Y es que a pesar de que me encantaba su melena, tengo que admitir que Can Yaman sigue siendo guapísimo incluso rapado. Su rostro, ahora más expuesto, resalta aún más sus facciones. Sus ojos, ya de por sí intensos, se ven aún más penetrantes. Su mandíbula, definida y masculina, se convierte en el centro de atención. En definitiva, Can Yaman rapado sigue siendo un hombre muy atractivo. Además, este cambio de imagen le da un aire diferente, más maduro, más serio, incluso más misterioso. Ya no es el galán rebelde y bohemio que conocíamos, sino un hombre con una presencia imponente, que transmite fuerza y seguridad en sí mismo. Y es que al final del día, la belleza va más allá del corte de pelo. Can Yaman sigue siendo Can Yaman con su carisma, su talento y su personalidad arrolladora. Y eso es lo que realmente importa. Pero hablando de belleza, hay algo que me parece súper importante destacar: la actitud. Can Yaman, desde el principio, ha demostrado una seguridad increíble con su nuevo look. No se ha escondido, no se ha acomplejado, al contrario, lo ha lucido con orgullo y confianza. Y esa actitud, mis amores, es lo que lo hace aún más atractivo.
Porque seamos honestos, la confianza es el mejor accesorio que podemos llevar. No importa si tenemos el pelo largo, corto, rizado, liso, rubio, moreno. Lo que realmente importa es sentirnos cómodos con nosotros mismos y proyectar esa seguridad al mundo. Y Kanyaman, con su nuevo look, nos ha dado una gran lección sobre esto. Nos ha demostrado que el cambio puede ser positivo, que no hay que tener miedo a reinventarse, y que la verdadera belleza reside en la actitud y la confianza en uno mismo. Ahora bien, no puedo terminar este vídeo sin preguntarles a ustedes, ¿qué opinan del nuevo look de Kanyaman? ¿Les gusta más con el pelo largo o rapado? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. En resumen, el nuevo look de Kanyaman me dejó en shock al principio, pero conforme fui viéndolo, me di cuenta de que sigue siendo guapísimo y que lo más importante es la actitud y la confianza que proyecta. Kanyaman nos ha dado una lección sobre cómo abrazar el cambio y sentirnos cómodos con nosotros mismos. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Gracias por estar aquí un día más, por su apoyo, por sus comentarios. Ustedes son lo mejor. No olviden dejarme sus comentarios sobre el nuevo look de Kanyaman. Quiero saber sus opiniones. También cuéntenme qué otros temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. Estoy abierta a todas sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y mucha energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis cielos. Que la cosa no termina aquí. Después de reflexionar un poco más, y de leer algunos de sus comentarios, he decidido profundizar en este tema del cambio de imagen de Kanyaman. Porque seamos honestas, detrás de un corte de pelo, a veces hay mucho más de lo que vemos a simple vista. Quiero hablarles un poco más sobre la imagen de Kanyaman antes del rapado, porque creo que es fundamental entender el contexto para apreciar la magnitud del cambio. Su melena, como ya les dije, era parte de su identidad, de su marca personal. Lo identificábamos con ese look desenfadado, casi de rockstar turco. Era un símbolo de libertad, de rebeldía, de autenticidad. Y no es casualidad que muchas marcas lo eligieran como imagen precisamente por eso, por su atractivo salvaje y natural. Pensemos, por ejemplo, en sus campañas publicitarias para Dolce & Gabbana. ¿Se imaginan a Kanyaman con el pelo rapado promocionando una marca de lujo como esa? Probablemente no encajaría igual. Su melena formaba parte de la narrativa, del imaginario que la marca quería proyectar. Era un elemento clave para conectar con el público. Entonces, ¿por qué se deshizo de ella? Ahí es donde entran en juego las especulaciones. Como les comenté antes, la teoría más plausible es la del servicio militar obligatorio. En Italia, como en muchos otros países, existen normas muy estrictas sobre la apariencia de los soldados. El pelo largo obviamente no está permitido. Así que en ese sentido, el cambio de look de Kanyaman podría considerarse una necesidad, una obligación para cumplir con sus deberes como ciudadano italiano. Pero también creo que hay un componente de decisión personal en todo esto. Porque, a ver, Kanyaman podría haber esperado hasta el último momento para raparse el pelo, ¿no creen? Podría haber alargado la agonía, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, él tomó la iniciativa, lo hizo antes de ingresar al ejército. Y eso me hace pensar que quizás, también quería liberarse de esa imagen, romper con las expectativas, empezar de cero. Piénsenlo de esta manera, Kanyaman lleva años siendo un sex symbol, un objeto de deseo para millones de personas en todo el mundo. Su apariencia física ha sido constantemente analizada, juzgada, idealizada. Y quizás en algún momento se sintió atrapado en esa imagen, encasillado en el papel del galán de telenovela. El pelo rapado en ese sentido podría ser una forma de rebelarse contra esa presión, de decir, soy más que mi apariencia física. Es una declaración de intenciones, una manera de afirmar su individualidad y de recordarle al mundo que es un ser humano completo, con sus propias decisiones y prioridades. Y aquí es donde entra en juego el tema de la madurez. Como les dije antes, el nuevo look de Kanyaman le da un aire más maduro, más serio.
Y creo que eso refleja un cambio interno, una evolución personal. Quizás el actor está buscando nuevos desafíos, nuevos roles, nuevos proyectos que le permitan explorar otras facetas de su talento. El servicio militar en ese sentido podría ser una experiencia transformadora para él. Una oportunidad para salir de su zona de confort, para conectar con la realidad, para valorar las cosas importantes de la vida. Y esa transformación inevitablemente se va a reflejar en su trabajo como actor. Estoy segura de que cuando Can Yaman regrese a la actuación, lo hará con una nueva perspectiva, con una mayor profundidad emocional, con una mayor capacidad para conectar con el público. Y eso, mis amores, es lo que realmente importa. Porque la belleza física es efímera, pero el talento y la autenticidad perduran en el tiempo. Ahora, quiero hablarles un poco sobre la reacción del público ante el cambio de look de Can Yaman. Porque, como se podrán imaginar, hubo de todo, desde fans desconsoladas que no podían creer lo que veían, hasta seguidoras incondicionales que lo apoyaban en cada paso que daba. Hubo quienes criticaron duramente su decisión, diciendo que había perdido su encanto, que ya no era el mismo. Hubo quienes lo defendieron a capa y espada, argumentando que seguía siendo guapísimo y que su talento no dependía de su pelo. Y luego estuvimos las que nos quedamos en shock al principio, pero que poco a poco fuimos aceptando el cambio y aprendiendo a apreciar la belleza en su nueva forma. Porque, a ver, no les voy a mentir, al principio me costó mucho ver a Can Yaman sin su melena. Era como si le faltara algo, como si se hubiera perdido una parte de su identidad. Pero luego me di cuenta de que estaba equivocada. Can Yaman sigue siendo Can Yaman con su carisma, su talento y su personalidad arrolladora. Y eso es lo que realmente importa. Además, creo que su actitud de seguridad y confianza ha sido fundamental para que el público aceptara su nuevo look. Si él se hubiera mostrado inseguro o acomplejado, probablemente la reacción habría sido diferente. Pero él lo lució con orgullo, como si nada hubiera cambiado. Y eso transmitió un mensaje muy poderoso: soy yo mismo, con pelo o sin pelo. Y esa es la gran lección que podemos aprender de todo esto, que la verdadera belleza reside en la confianza en uno mismo. No importa cómo nos veamos por fuera, lo que realmente importa es cómo nos sentimos por dentro. Si nos amamos y nos aceptamos tal como somos, el mundo lo notará. Así que, mis amores, la próxima vez que se sientan inseguras por algún cambio en su apariencia física, recuerden a Can Yaman y su pelo rapado. Recuerden que la belleza es subjetiva, que lo importante es sentirse cómodas con uno mismo, y que la confianza es el mejor accesorio que podemos llevar. Y ahora sí, para terminar, quiero volver a preguntarles, ¿qué opinan del nuevo look de Can Yaman? Después de toda esta reflexión, ¿han cambiado de opinión? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y recuerden, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Chao, chao.